Ok. Entonces, hoy día se supone que vamos a ver otra cosa relacionada con el marco, en la parte del segundo título, de lo cual habíamos hablado la semana pasada, que el capítulo 1 trataba acerca de los temas clave de conceptos básicos, del asunto del rendimiento, qué es lo que es el devengado, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a ver en teoría y en práctica lo que son las características cualitativas de la información financiera. Entonces, se supone que nosotros si quisiéramos analizar esa sola frase, se supone que el estado financiero como producto final de la contabilidad, estado financiero como producto final de la contabilidad, está compuesto por dos elementos, ¿ok? Primero, está compuesto por atributos o factores que son cuantitativos, de lo cual el factor cuantitativo se refiere a lo que son las famosas bases de medición, de lo cual eso lo vamos a tocar en una futura clase, pero lo más probable es que lo hayas escuchado algunos temas como costo histórico, como valor razonable, como valor actual, etcétera. Se supone que son diferentes bases de medición que a mí me ayudan a visualizar o poder cuantificar el estado financiero en sí, ¿ok? Sin embargo, hay otros atributos que son cualitativos. ¿Y qué significa el cualitativo? Significa que no se puede medir por defecto, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Si yo me meto en el capítulo 2 que dice características cualitativas de la información financiera útil, ¿qué nos dicen? Las características cualitativas, en este caso, dice lo siguiente: las características cualitativas de la información financiera útil consideradas en este capítulo identifican los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre la entidad que informa a partir de la información contenida en su informe financiero, entre paréntesis, información financiera. O sea, es como la intro a lo que viene. Los informes financieros proporcionan información sobre los recursos económicos de la entidad, los derechos de los acreedores contra la entidad que informa y los efectos de las transacciones y otros sucesos y condiciones que cambian esos recursos y derechos de los acreedores. O sea, lo que habíamos dicho es de activos y pasivos en este caso, ¿ok? También dice que algunos informes financieros también incluyen material explicativo, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo veo acá, que es lo que me interesa, acá dice, las características cualitativas de la información financiera útil se aplican a la información financiera proporcionada a los estados financieros, ¿ok? Así como a la información financiera proporcionada por otras vías. El costo, que es una restricción dominante a la capacidad de la entidad que informa para proporcionar información financiera útil, se aplica de forma similar. Sin embargo, las consideraciones al aplicar las características cualitativas y la restricción del costo puede ser diferente para diversos tipos de información. Entonces, todo esto a mí, ¿qué me dice? Son atributos que, por lógica, no se pueden cuantificar. Y eso se supone que son atributos singulares que tiene la información financiera, ¿ok? Acá me hacen una especie de paréntesis o un recordatorio, de lo cual me habla del costo. ¿Y qué significa ese punto? Significa que la información financiera, mientras más cualificable, se supone que en teoría debería ser mejor para el usuario, ¿vale? Sin embargo, a veces tener información cualificable de calidad, a veces conlleva a que es muy costoso. Entonces, por ejemplo, si resulta que hacer mi estado financiero me sale 1.000.000 de pesos y ese 1.000.000 de pesos contribuye a que una persona pueda decidir si invertirá, por ejemplo, 200 lucas, yo voy a decir, ¿sabes? No me conviene porque a la larga tengo que gastar 1.000.000 de pesos para ver si invierte 200 lucas. Esa es la relación que hay, ¿ok? Ahora, si yo tomo el marco conceptual, a mí me dicen que hay características cualitativas que han de ser útiles, de ser relevantes, que
representar fielmente lo que se pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Entonces, acá, si tú te das cuenta, las características cualitativas son, por defecto, estas. Dice primero que debe ser relevante y luego representar fielmente lo que se pretende representar. Posterior a eso, a mí me están diciendo que hay atributos que son importantes en la información financiera, pero que no son fundamentales como ese o como este, sino que es información financiera que me ayuda a complementar o mejorar la calidad de este, y ahí nace el tema de la comparabilidad, de la verificabilidad, de la oportunidad y la comprensibilidad, ¿ok? Entonces, si yo tomo nuevamente esto, cuando yo hablo de las características cualitativas, se supone que por defecto tengo dos categorías. Primero, tengo unas que son las fundamentales, de lo cual el mismo marco conceptual dice, en este caso las características cualitativas fundamentales son, primero, la relevancia y segundo, la representación, ¿vale? Luego de eso tenemos las de mejora, de lo cual las de mejora a mí me mencionaba la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad, ¿ok? Hasta ahora alguna duda con ello, ¿no? No, está claro. Perfecto. Entonces, si yo me meto acá, dentro del marco conceptual, a definir qué significa cada uno, se supone que tenemos las características cualitativas fundamentales son la relevancia y la representación fiel, como ya lo habíamos dicho, y se supone que la relevancia dice, la información financiera relevante capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otra fuente. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que yo debería presentar un estado financiero mostrando toda información relevante. De momento, a mí lo que me dice es que si yo me encuentro un estado financiero, me debe entregar información relevante, cosas significativas para el negocio. La información, inclusive si yo la sé por otro lado o no, ¿ok? Luego dice, la información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. O sea, ¿qué me quiere decir acá? Que la relevancia es información importante que me ayuda a tomar decisiones. Y se supone que dentro de esas decisiones yo las puedo validar de dos maneras. Primero, siendo valor predictivo o valor confirmatorio. ¿Qué significa o cuál es la diferencia de uno con el otro? Si yo huelo que va a haber un suceso en mi empresa y ese suceso yo lo valido en el presente y digo, sí, efectivamente lo que está pasando es esto, estoy hablando de un valor confirmatorio. Si yo digo, ese valor podría ser o podría conllevar a tal situación, estoy hablando de un valor predictivo. Por ejemplo, imagínate que yo tenga una empresa y en esta empresa resulta que arriendan un local con el cual funciona su bodega y la empresa está diciendo, ¿sabéis qué? El local mejor no lo vamos a arrendar, lo vamos a comprar. Si yo hablo de tomar decisiones en ese ámbito, yo digo, a ver, como decisión, yo inversionista, yo director, ¿conviene arrendar o comprar el local? Si yo digo, el día de hoy, ¿sabéis que no tenemos suficiente flujo de efectivo para poder comprar un local? Porque si yo veo el efectivo y equivalente según el estado financiero, sale que no tenemos flujo y no tenemos capacidad de crédito, por lo cual mejor sigamos arrendando un tiempo más. Eso sería una toma de decisión confirmatoria. Versus a que si yo digo, ¿sabéis qué? Resulta que por este negocio, por esta inversión, yo creo que si nosotros el día de hoy arrendamos el lugar, podemos generar un ahorro de un 10%, de lo cual lo podemos meter en algún instrumento financiero y a futuro generamos ganancias, nos compramos el lugar y más encima tenemos intereses ganados. Eso debería ser un valor predictivo, porque uno se enfoca en el presente y el otro se enfoca en el futuro. Si la información financiera
no me ayuda a tomar decisiones ni por acá, ni por acá, no es relevante. Eso más o menos, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? Está bien. Perfecto. Luego se supone que ahí viene como los ejemplos que yo te había dado, o sea, no los ejemplos, pero las mismas definiciones que yo te di, y me dice, dentro de la característica cualitativa de relevancia, ojo, dentro de la relevancia deriva un atributo súper importante que se llama la materialidad o el famoso RI sería en este caso, espera, o el famoso RI que en este caso debería ser la importancia relativa. Entonces, yo creo que como auditor debes saber tan bien como yo qué es la materialidad o la importancia relativa. Te lo pregunto, ¿qué es? La materialidad tiene que ver la importancia, o sea, el monto que, por ejemplo, tiene una cuenta en particular, por ejemplo, la cuenta proveedores, si tiene un monto de 100 millones y ¿cómo se llama? Y esos 100 millones son súper importantes para el funcionamiento del negocio de la empresa que estoy auditando, claramente tiene una importancia y no sería, por ejemplo, inmaterial. O sea, en resumen, yo lo entiendo así, o sea, entiendo que la materialidad es el, el monto ya sea o de cualquier cosa que uno esté analizando, puede ser de los activos, puede ser de los ingresos, puede ser de, ¿cómo se llama?, de mi cuenta de proveedores, cuenta de clientes. Todos esos tienen materialidad, algo diferente a la población, porque por ejemplo yo puedo tener una venta una vez al mes, pero tengo una venta de 50 a 60 millones. Y en cambio puedo tener, no sé, venta 10 veces al mes o 20 veces al mes, pero tengo ventas de 10 lucas o 12.000 pesos. Entonces, eh, ahí está la diferencia. Si bien cuánto es el número, cuánto vendría siendo lo que vale esa cuenta, o sea, la materia. Yo lo entiendo así. Puede ser que me enrede un poco, pero yo lo entiendo así y cuando me ha tocado analizarlo, es ver qué cuenta es material y qué cuenta es inmaterial. O qué saldo es inmaterial, qué saldo es material. Y va dependiendo de muchos factores, va dependiendo de que si la empresa se dedica a un tipo de rubro, qué cuenta va a ser más importante o va a ser digna de que la analicemos o no. Porque realmente me ha pasado de que hay veces que son montos grandes y me dicen, no, son inmateriales. Y yo digo, pero ¿cómo? O sea, esto es mucha plata. Y me dicen, no, pero para esta empresa no es tanta plata, pues, ¿cachai? O sea, y no es relevante para su giro, ¿cachai? Perfecto. Entonces, es eso, es un poco abstracto el concepto, pero entiendo que es así, entiendo que va a depender mucho de lo que hace eh, tu empresa o del saldo que estamos analizando, ¿cachai? Ya, perfecto. De hecho, tú dijiste un montón de cosas que son acordes a esto. De hecho, cuando yo audito una empresa y yo hablo de materialidad o hablo de importancia relativa, ese concepto como base está sacado del marco conceptual. En este punto en particular, que es como un subtítulo dentro de la relevancia. ¿Y qué me mencionan? Me dicen la información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada podría razonablemente esperarse que, o sea,
esperarse que influya sobre las decisiones que los principales usuarios, con propósito general, adopten a partir de estos informes que proporcionan información financiera sobre una entidad que en forma específica. ¿Okay? En otras palabras, materialidad o con importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la entidad, lo que habíamos dicho, basado en la naturaleza o magnitud de ambas de las partidas a las que se infiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Por consiguiente, el Consejo no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la materialidad ni predeterminar que podría ser material o que tener importancia relativa en una situación particular. Lo que me menciona acá, en resumidas cuentas, es que intuitivamente el usuario sabe que hay factores que, o sea, se parte con la base que el que hace la contabilidad es el contador, y el contador es una persona, y las personas no son dioses, y se supone que si yo no soy Dios, lo lógico es que me pueda equivocar, por lo cual, primero, la toma de decisiones a veces puede estar influida por errores contables, que esos errores contables suceden. O si no, también podría haber situaciones de fraude o podrían haber otros acontecimientos más. Lo importante es que el error o el sesgo que pueda tener la información financiera tiene que ser un error o sesgo que no influya en la toma de decisión. Por ejemplo, si yo veo y resulta que yo quiero analizar la cuenta de inventario y resulta que mi inventario, yo soy una librería, por ejemplo, yo vendo lápices y yo tengo 1000 lápices, resulta que si se me pierde un lápiz Bic, yo digo ya, ok, se me perdió el lápiz Bic y en la contabilidad no lo registré, bueno, no importa, hay un error, no es material porque el lápiz Bic lo voy a vender en 100 pesos y lo más probable es que con toda la cantidad de lápices que tengo, en magnitud, va a ser un 0,002% de mi inventario. Ok, pasó piola. No obstante, si yo, por ejemplo, vendo puro Mont Blanc, de lo cual el Mont Blanc más barato vale 200 lucas, lógicamente que en ese caso, por la magnitud, sí sé que es relevante para mi negocio que se me pierda un lápiz, por ejemplo. Entonces, eso es lo que analiza, que la contabilidad puede tener errores, solamente que el error no debe influir en la toma de decisión del usuario. Típicos casos que me descuadra el asiento por un peso, lo pongo por ahí, no me afecta. Pero si yo digo, chuta, el asiento no me cuadra por 10 millones de dólares, como que algo hay que hacer. Entonces me dicen que independiente la magnitud o la naturaleza del negocio, supone que eso es relevante porque cualquier error puede cambiar la toma de decisión del usuario. Eso es lo que me Así es. comentan. Sí, de hecho, en la firma, bueno, donde trabajo yo igual todavía no soy un auditor senior. En algún momento lo seré, pero ¿Ya? No, está en bien. este momento soy solo asistente, pero igual entiendo de que este punto de la materialidad es tan importante comprenderlo porque es verdad que es subjetivo, pero por ejemplo, en la materialidad, en la firma de nosotros existe un benchmark y un enfoque que no lo da la firma. O sea, Claro, ellos hacen un enfoque y te dan como, se podría decir, como unos parámetros de donde tú tenés que moverte, ¿cachai? Y, exacto. y hablan de la materialidad, hablan del error tolerable, algo que acabáis de decir tú, y ¿cómo se llama? Y dicen, bueno, que van a seleccionar cuatro tipos de componentes como de dónde nos vamos a centrar dependiendo de la empresa, que son los ingresos, utilidades ante impuestos, activos totales o patrimonio. Pueden Sí. ser esas cuatro formas. Y todas van relacionadas con la materialidad de cada una de ellas. Y ahí va dependiendo de qué tipo de empresa se acomoda más a cada enfoque, se podría decir. Clarísimo, sí, sí, de hecho se supone que lo que hace la firma auditora en ese caso, que por lo general la hacen todas, es que la materialidad, en ese caso en particular, lo que están haciendo es que los subjetivos
lo vuelvan un poquito más objetivo. Entonces ellos toman una cuenta de referencia que es fundamental del negocio, de un monto grande, etcétera, 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 y con esa cuenta se supone que ellos se encargan de analizar o se encargan de tomarla como base para definir que cualquier monto sobre este es material y bajo eso sin material. Es una forma, como te reitero, de lograr objetar o lograr establecer un factor objetivo a este concepto ambiguo, pero es más o menos eso, de lo cual el benchmark es como la clave. Acá en la contabilidad no lo enfocamos, como se llama, de lograr lo que lo ambiguo sea concreto, por algo es cualificable y no es cuantificable en este caso. La ventaja de la auditoría es que toma este concepto y lo cuantifica, pero va por ahí. Muy bien. ¿Okay? Sí, Ahora, dime. de hecho, es tan importante la elección de hacer eso, que a ti, si tú elegís mal un benchmark, se puede decir, te equivocás en esa selección, te la pueden objetar y te pueden hacer decir que hagáis la auditoría de nuevo. Clarísimo, pues. Sí, de hecho, Así es importante. sí, pues si te equivocáis en el benchmark, cometiste un montón de cuentas a revisar o revisaste de más. Entonces, por eso es que, Exactamente, claro, exactamente. por ahí va. Entonces, luego, como segunda característica cualitativa fundamental, tenemos la representación fiel, de lo cual puede ser como lógico o puede ser obvio, pero se supone que en este obvio es en donde la gente a veces se cae. De lo cual dice, representación fiel. Los informes financieros representan fenómenos económicos utilizando palabras y números. Para ser útil, la información debe no solo representar los fenómenos relevantes, o sea, no solamente tengo que mostrar lo que pasa, sino que también representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que se pretende representar. Esto en palabras simples es que me tiene que decir la verdad. Nada más que eso. O sea, no solamente tengo que dar información relevante, sino que la información relevante tiene que ser cierta. Porque si la información relevante no es cierta, lo más probable es que el usuario va a tomar decisiones sobre mentiras y existe una probabilidad muy grande y muy notable de que el usuario cometa errores. Entonces no es la idea. ¿Ok? Por lo cual, si yo me encargo acá de analizar eso, estoy diciendo que las fundamentales son la relevancia y la representación fiel. Posteriormente a eso, si yo me encargo de analizar las de mejora, el resto es como una explicación de lo mismo. Entonces se supone que yo acá veo eso y luego tengo las de mejora, ¿ok? De lo cual las de mejora no es que sean menos importantes que las fundamentales. Lo que pasa es que las fundamentales es la esencia y las de mejora lo que hacen es simplemente, como dice el nombre, mejorar la calidad de la información que yo tengo, ¿vale? Tiene que existir, pero dependiendo del costo, algunas pueden tener más mejoras que otras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera característica me habla de la comparabilidad. ¿Y qué significa la comparabilidad? Significa que las decisiones de los usuarios conllevan a elegir alternativas. Por ejemplo, vender o mantener una inversión, o invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que yo para poder tomar decisiones a veces me ayuda mucho tener información comparada. ¿Y qué significa comparada? Significa tener información similar sobre la misma empresa para un periodo u otra fecha. O sea, por ejemplo, típicos casos que el estado financiero se presenta comparativo. Año anterior, año actual. Semestre anterior, semestre actual. ¿Eso para qué lo hago? Para entregar información que ayuda al usuario a tomar decisiones. ¿Y eso con qué atributo cumple? Con la comparabilidad, por ejemplo. Luego digo, se la comparabilidad, la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de otras, la comparabilidad no está relacionada con una única partida, sino que son dos partidas. O sea, tienen que haber dos fechas de comparación. Eso es lo que me menciona a mí, ¿ok? Luego tenemos la verificabilidad. ¿Y qué significa eso? Que la información que yo tengo la puedo comprobar. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta llamada caja y la caja dice que son 100 lucas, ¿cómo verifico que realmente es eso? Si yo voy a la empresa
y pido que me muestren el dinero en efectivo que la empresa tiene y yo lo cuento, debería tener 100 lucas. Por ejemplo, si yo digo que la empresa tiene 10 camiones de basura y yo voy a la empresa, los puedo contar y yo digo, ok, hay 10 camiones de basura. Eso es la verificabilidad. Si hay una partida que no se puede verificar, no cumple con este atributo. Y ojo, se supone que a mí me dice que todo se puede verificar. No quiere decir que cueste mucho, cueste poco, porque por ejemplo, si yo soy una compañía de seguro y quiero validar un seguro, lógicamente tengo que traer a un ingeniero matemático que haga los cálculos, o si por ejemplo yo tengo un derecho de marca y el derecho de marca está a valor razonable, y yo tengo que llamar a alguien para que vea si realmente el monto es lo que es, ahí cuesta un poquito más, pero igual se puede hacer. Por ahí va. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Está bien, o sea, yo entiendo que la verificabilidad es que tú podáis demostrar todo lo que tú tienes en tu contabilidad, po. Ya sea con una factura, porque por ahí si no lo tenéis físicamente es porque no te ha llegado todavía, pero tenéis algún documento que respalde eh, esa cuenta, porque Claro, algunas cosas son intangibles también. sí, se supone que a eso apunta, que tiene que tener evidencia, ya sea evidencia en papel, si es intangible, o evidencia física, si es algo real, independiente del mecanismo que use el usuario para comprobar eso, el usuario, si lo quisiera comprobar, llegaría al valor. Eso es lo que me dice la verificabilidad, que se puede comprobar ese punto, ¿ok? Luego tenemos la oportunidad. ¿Y qué significa eso? Significa que simplemente la información tiene que ser lo más cercana al día de hoy. O sea, quizás la información que tenía la empresa en el año 90 sea una información súper bien hecha, súper bien calculada, pero si esa información es del año 90, dudo que al año 2020, más que para algún estudio histórico o para algún paper de investigación, dudo que con esa información de hace 30 años atrás pueda tomar decisiones el día de hoy futuras. Entonces, a eso apunta la oportunidad, que la información tiene que ser oportuna, tiene que estar relacionada con lo más presente, ¿vale? Y luego, como otro punto, tenemos la comprensibilidad. ¿Y qué significa la comprensibilidad? Significa que la información financiera tiene que ser entendible por cualquier persona que entiende de contabilidad. O sea, por ejemplo, si menospreciar al caballero del aseo, si él lee un estado financiero y no lo entiende y no estudió contabilidad, está bien. No es que esté, o sea, no es que sea, no es que la contabilidad esté mal, solamente que por el estudio que él tiene no le es compatible. Pero, por ejemplo, si viene un auditor con magíster en contabilidad, con doctorado en contabilidad, él toma un estado financiero y no lo entiende, hay dos posibilidades, pero nosotros trabajamos con la buena fe. Primero es que la persona compró los títulos y eso, como no, claro, como nosotros trabajamos con la buena fe, eso se omite, por lo cual nos vamos a la segunda posibilidad, que es que el estado financiero no es comprensible y eso está mal, ¿ok? Eso es más o menos. ¿Alguna pregunta ahora con ello? Sí, al final te vas dando cuenta de que todos estos elementos que tienen que tener esta información financiera están súper relacionados, porque si la información no es oportuna, en muchos casos no va a ser relevante, por ejemplo. Exactamente. Si por ahí va, si todo apunta a lo mismo, todo apunta a lo mismo. Entonces, para poner en práctica eso, yo acá traje unos casos loquillos y la idea es que te voy a dar unos minutos. Voy a copiar esto acá mejor para que sea un puro Word. Y te leo, ¿no? Ya, Sí. Entonces, mira, son las 8:32. Te voy a dar 3 minutos para que pienses en el 1 y luego de eso lo conversamos. Luego 3 minutos para el 2 y así sucesivamente. ¿Ok? vale. Entonces, 3 minutos para que pienses en el 1. Ya. Entonces, por ejemplo, el caso 1 dice, eh, a ver, dice, el contador de Fuentes y Compañía Limitada registró
registró como gasto de este año un contrato de arriendo por un nuevo local de venta que rige a contar del próximo año. O sea, el tipo registró un gasto en un periodo que no corresponde. Claro. Y ya, ¿eso a qué característica cualitativa afecta? Que no es oportuna. ¿No es oportuna? eh, y que no es relevante en este momento para nosotros. Para la contabilidad no es relevante. Ya. Pero pregunta, si yo o el usuario lee esta información el día de hoy y ve que hay un gasto en este año que de verdad corresponde a un gasto del próximo año, ¿le estoy entregando información que a la larga me dice la verdad o no? No, está, ¿cómo se llama? Está haciendo algo incorrecto, entre comillas, porque no debería estar en un periodo que no es el suyo. Perfecto, por lo cual en este caso, ¿qué podríamos comentar? La empresa está registrando un gasto en un periodo que no corresponde, por lo cual no cumple con el postulado del devengado como lo habíamos visto la semana pasada, y de Yapa, si tú te das cuenta, no está entregando información verdadera, Claro, no es verídica. exactamente, por lo cual afecta la característica cualitativa de representación fiel, de lo cual que habíamos dicho que la representación fiel es simplemente decir la verdad. Entonces, que la información que yo entrego sea verdadera. Y si yo miento en la fecha, puede ser que el gasto sea de verdad, pero si miento en la fecha, estoy entregando información que no corresponde. Por ahí va, ¿vale? Claro. El siguiente. Presenta dentro de su saldo un 30% de valores correspondientes a anticipo efectuado a los proveedores. ¿Ya? Ahí él estaría afectando eh, la, la, la verídica, que no sería información verídica, según yo. Ya, Eh, entonces sería la representación fiel también. Así es. La Perfecto. imagen tiene que ser fiel. Ok, Entonces, en este caso, claro, pues estaría mezclando dos cuentas y por ende no dañaría la imagen fiel de la cuenta cliente en este caso. perfecto. Eso es así de simple, por lo cual que me estás diciendo en este caso significa que, o significa lo siguiente. La cuenta, significa la cuenta clientes está considerando anticipos a proveedores, a pesar que ambos son activos, no tienen la misma naturaleza, por lo cual no se estaría entregando información verídica, por ende afecta a la representación fiel. Bien, veamos el siguiente. Entonces ahora dice, por ejemplo, cuarto, en el balance general, el saldo de la cuenta de préstamos obtenidos incluye un préstamo bancario recibido por uno de los socios. Dice, claro, dice, en este caso, tiene un préstamo bancario recibido por uno de los socios, el cual fue solicitado para completar su aporte de capital. A la fecha de balance, todos los socios han entregado la totalidad de sus aportes. ¿Qué pasó acá? Pasó que la persona pidió un préstamo a nombre personal y ese préstamo a nombre personal
fue para aportar de la empresa. Independiente del acontecimiento, el préstamo personal es o afecta la contabilidad de él. No Claro, debería afectar a la empresa, porque no es una obligación de la empresa, ¿no? claro, no, Por lo cual, en ese caso, misma lógica, que afecta también la representación fiel, que es lo que manda ahí. así es. Ok, quinto, ¿qué nos dicen acá? Acá nos dicen que es que los estados financieros correspondientes al año 2008 fueron presentados al Ejecutivo de Cuenta Corriente Bancaria y este manifestó que no los entendía a pesar de ser un contador auditor. Bueno, ahí se puede poner en duda de que no es comprensible, la comprensibilidad. Perfecto, por lo cual sería comprensibilidad en base a lo que hemos hablado. Muy bien, comprensibilidad. Perfecto. Luego tenemos acá que dice la empresa Diviértete S.A. termina de administrar la concesión del casino Pelotillehue y no ha señalado este hecho en el estado financiero. ¿Qué sería? Eh, no, ¿cómo se llama? Estaría fallando ahí lo que está omitiendo información relevante para nuestro estado financiero. Perfecto, entonces la relevancia, y por lo cual que estaríamos diciendo, dado que no se entrega, o sea, dado que se omite información que podría ser partícipe en una toma de decisión aceptada, está afectando la materialidad o importancia relativa, porque esa es una omisión importante que se hizo en las notas. Perfecto, muy bien. Luego, el séptimo, ¿qué nos dice? Dice, si bien la empresa funciona desde el 2005, los últimos estados financieros presentados corresponden al año 2008, no presentando los correspondientes al año 2007. Mm, me anduvo enredando un poco la cuestión, pero pero yo creo que afectaría lo que no sería una información oportuna. Perfecto. Eso es, mira, lo que me quería decir acá, que el último año en curso, supongamos, fue el año 2008, pero no te ¿Ya? presentaron el 2007. Entonces, se supone que la oportunidad te afecta a, claro, entonces, mira, sería, afecta la oportunidad, dado que no se tiene información oportuna para comparar. Vale decir, O sea, también nos afecta la comparabilidad. exactamente la característica que más predomina sería la comparabilidad. Perfecto, por ahí va. Luego nos dicen, en la empresa industrial del porvenir se llevan registros contables pormenorizados desde los consumos de lápices con el objeto de llevar información y control adecuada de sus existencias. O sea que lo que pasa, están gastando hartas lucas para ver el control de los lápices. Entonces, lo más probable es que esta empresa tenga registrado todo el asunto de los lápices y todo el cagüín ese. ¿A qué característica cualitativa te afectará acá? La relevancia, Exactamente, la relevancia, dado que se entrega información no relevante en exceso. Ok, claro, súper mucha bien. información y que no podéis sacar nada de beneficio para la toma de decisiones al fin. Perfecto, por ahí va. Luego dice, la empresa Nokia de telefonía celular evaluó su marca en
400.000 millones de dólares, argumentando que reconocían todo el planeta y por este hecho contabilizó como parte de su activo. ¿Qué me puedes comentar de eso? Empresa de su marca argumentando la contabilización como parte de su activo. O sea, estamos claros que la marca es un Sería, activo con derecho de marca. No hay un- problema ahí. claro, sería sí, pues, sería como contabilizar como otro activo. Sí, claro, en el activo no corriente, derecho de marca, Bien. porque es un intangible, ya, te lo compro. Pero hay un tema ahí también. Mm, Hay un tema ahí. la presencia de los tanto reconocimiento en planeta, pues, parte de eso. Fíjate, Tendría que, habría que comprobar eso, pues, ¿no? exacto, ya, sí, Habría, exactamente. habría que comprobar, entonces tendría que verificar si es real que la marca vale eso, que la Pero, marca, o sea, claro, para yo poder, sí, pero fíjate de qué manera esta empresa dijo que valía 400 millones. ¿Cuál fue su criterio de evaluación? avaluó Claro, su ¿de qué marca. manera lo evaluó? ¿Cuál fue su criterio de evaluación en este caso? ¿Qué fue lo que dijo? Que, que es reconocida en todo el planeta, pero también, o sea, al final, bueno, mediante una apreciación subjetiva de que sea reconocido en todo el planeta, él fue y evaluó, eso es como lo que garantiza los 400.000 millones de dólares para que lo contabilicen su activo. Pero el tema es cómo lo verificamos eso. Claro, por lo cual, si tú te das cuenta, no son criterios como muy objetivos, sino que dijo el argumento es como soy reconocido en todo el planeta, este es mi valor de mercado. Entonces no hizo ni un M&A, no hizo algún servicio de transaction service, no contrató algún servicio de evaluation o due Claro. diligence, no hizo nada de eso. O sea, lo que dijo el tipo fue simplemente una evaluación subjetiva, por lo cual en este caso, algo tan grande puede que sea verdad como puede que no, por lo cual afecta la relevancia, o sea, más que la relevancia, la representación fiel, porque corro el riesgo de que esté mintiendo y no es la idea. Claro, exactamente. Pues entonces, hasta que no se valide que realmente vale eso por alguien que te lo certifique, una empresa de prestigio, o es irresponsable anotarlo, ese monto en tu contabilidad, porque claramente te cambia todo, te cambia no solo tus activos, tu patrimonio, todo. Exacto, por ahí va. Décimo, dice, el auditor de una empresa detectó que solo un 50% de las facturas de la empresa están contabilizadas, pero se quedó tranquilo al verificar que estas en su totalidad están bien contabilizadas. Está súper mal esa auditoría. Clarísimo. Está súper mal, porque obviamente que el asiento contable, eh, o si bien te da una información de que realmente, ¿cómo se llama? Hubo una transacción, pero tú la factura es la que te dice que existió, po. O sea, el documento, se puede decir como el contrato, ¿cachai? Claro. Entonces ahí fallaría la representación fiel y la verificabilidad. La verificabilidad. Clarísimo. Representación fiel. ¿Y cuál más? ¿Cuál me dijiste tú? La Representación. verifica. Sí, esa misma, verificabilidad. Porque fue mal verificado. Listo, muy bien. Exactamente. ¿Se captó la idea o no? Sí, estuvo bueno los ejercicios. Muy bueno.
Perfecto, entonces misma dinámica que toda la semana, te lo voy a enviar en un ratito más junto con el video y ahí la próxima semana seguimos viendo temas significativos del marco. Perfecto. Ya pues Juan Pablo, fue un gustazo y ahí nos vemos el lunes entonces. Con una pregunta.